Bueno, como me está quedando bonita, yo creo que ahí está grabando. Sí, profe, Entonces, sí. ustedes se van encontrando con eso. Con lo primero que se van encontrando dentro de un tema es que vamos a pretender enseñar esta nueva gerencia pública, pero para mí es súper importante que para que pueda entender el tema de nueva gerencia pública es bueno comprender aspectos más contextuales de todo el abanico. Entonces, lo primero, la administración es solo una. Le ponemos nombre y apellido porque decidimos aplicarla de forma indistinta. Lo segundo, cuando empezó este tema, hay algunos que miraron la organización desde adentro y hay otros que la miraron de la cúspide. Los que miraron la organización de adentro se fijaron en los procesos, se fijaron en la estructura, se fijaron en los tiempos y en el fondo fueron más científicos. Los que las miraron desde arriba se dieron cuenta que en el fondo esta cosa tenía que, en el fondo, una planificación, tenía una organización, tenía una dirección, tenía un control. Y ahí en el fondo, a eso que está más arriba, dijeron, entonces esto es como una administración, como una gestión inicial. Los que están más abajo dijeron, no, este tiene que ver con los temas estructurales, pero es una administración más científica, y punto. Pero en el fondo ahí ya tenemos dos miradas que en el fondo van a ser súper eh, importantes porque ustedes se van a dar cuenta que van a marcar ciertos aspectos. Yo diría que esta administración, bajo la óptica de poder ver la organización de forma interna, abarca un poquito más aspectos de la nueva gerencia pública, porque en la nueva gerencia pública hay técnicas que se ocupan en la empresa privada y que se empiezan a ocupar en la administración del Estado, como por ejemplo el tema de proceso, el tema de la calidad total, el uso de tecnología, el tema de la innovación, el tema del liderazgo, el tema del empowerment, todas esas cosas que en el fondo no se hablaban dentro de la gestión pública, o que se hablaban poco, en la nueva gerencia se aplica mucho más y también se le hace como una especie de reformulación a la estructura para que esta estructura quede más liviana y pueda tomar decisiones más rápidas. Por eso es que en el fondo la Comunidad Europea aplanó más sus instituciones públicas, empezando en Gran Bretaña o Londres, para seguir después con Francia, España y toda la Comunidad Europea, que hoy día en el fondo coincide que las decisiones del Estado tienen que ser decisiones rápidas, que el Estado tiene que actuar igual como un agente sólido en la economía, bajo una visión a lo mejor un tanto empresarial, pero conservando el espíritu público y asumiendo de que todas las decisiones que se tomen son decisiones públicas y que de una u otra forma impactan en todos los ciudadanos. De ahí que también en Gran Bretaña aparecían textos como de gestión pública, o el mismo Barry Bosserman escribe que todas las organizaciones son públicas porque las acciones del Estado afectan tanto a privados como a entes públicos, y nadie se escapa de las decisiones públicas, y nadie se ha escapado de las decisiones públicas que ha estado tomando este gobierno. ¿O no? ¿Qué cree usted, Antonia? Profe, pero ¿por qué me pregunta a mí si tiene más alumnos en su clase? Igual le vamos a preguntar a los otros alumnos. No, profe, que la verdad es que mi mamá me llamó a hacer algo, entonces no estaba pendiente. Pucha. ¿Y Aileen, No. que está más abajo? ¿Qué preguntó, profe? ¿Ve? Que estoy un poco Tratando perdida. de... ¿Hay alguien que se ofrezca para comentar lo que estaba señalando? No puedo dar ningún bono. ¿Nadie? ¿Y Constanza González quién es? ¿O Diego? Diego Cayo. Les hago un revuelo. Estábamos hablando
de que esta cosa que parece tan básica y que parece algo conceptual y que tiene que ver con los clásicos, va a marcar también lo que en el fondo es hoy día. Primero dijimos que la administración era única, no había distinción. Eso no es, lo mismo la gestión. La gestión es única, la administración es única. Lo que varía es su aplicabilidad. Y no existe, para mi gusto, un tema que diga, no, exclusivamente hay un tema que tenga que ver con gestión pública o administración pública. Lo que existe es aplicar la administración a este tipo de organizaciones, pero distinguiendo que este tipo de organizaciones es particular. ¿Y por qué digo particular? Porque cuando yo, en el fondo, hablo de administración pública o de gestión pública, entiendo que este tipo de organizaciones tienen restricciones distintas de funcionamiento porque son instituciones que, en el fondo, tienen que cautelar los recursos y brindar los servicios para todos los ciudadanos. Por lo tanto, se mueven en un cierto marco, con ciertas restricciones, tienen que dar una accountability, pero sigo aplicando gestión al interior de la organización. Lo que en el fondo tengo que tener claro es que el objeto de la organización es distinto. Por eso tengo que tener cuidado con la aplicabilidad de esta administración o de esta gestión, ¿ya? Que en el fondo puedo decir gestión pública porque en el fondo entiendo que son todas estas técnicas administrativas que se aplican a la institucionalidad pública. Cuando digo privada o de empresa, porque son las mismas técnicas que las aplico a esta institucionalidad privada, donde en el fondo tienen menos restricciones y no tienen tantas restricciones presupuestarias, salvo hoy día que en el fondo sí, en el fondo vemos que tienen muchos problemas financieros producto de todo el proceso. Eso es lo que estamos tratando de señalar. Y lo otro que estamos tratando de señalar es que la primera se fijó mucho en aspectos internos de la organización, en temas de estudio de tiempo, en temas de estandarización, en temas de supervisión, en temas de instrumentos. Y eso es lo que ustedes tienen reflejado también en parte en su carrera. Por eso es que en su carrera tienen que aprender a levantar procesos, tienen que aprender temas de innovación, temas de tecnología, temas de liderazgo, temas de empowerment, temas de participación, de trabajo en equipo y todas esas cosas, y todos esos elementos. Pero también tienen que aprender las otras áreas que tienen que ver con la gestión o con la gerencia. Y estamos señalando de que la segunda se enfocó más en los aspectos puntuales en el sentido de ver la organización desde el punto de vista de más arriba. De decir, ¿sabe qué? Que para nosotros la administración es planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar. ¿Ya? En el fondo, ese es un tema. Y desde otro punto de vista, se dijo que además también esta administración se fue complementando con otras cosas, como por ejemplo, también se dieron cuenta de que era necesario un staffing, se dieron cuenta que tenían que ver informaciones y presupuestos. Por eso es que abajo dice POSCOR, que es planificación, organización, staffing, dirección, coordinación, organización, reporting y budgeting, que reporting sería información y budgeting sería presupuesto. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Entonces estamos viendo solamente aspectos que son clásicos que desde el punto de vista conceptual van a influir después en esta nueva gerencia pública o este enfoque, que en el fondo es una gerencia pública. ¿Hasta ahí hay dudas? ¿Opiniones? ¿Cómo estás, Freddy? Te veo por ahí, conectado. Sí, profe, que estoy. Qué bueno tenerte. Gracias. Diego Cayo, ¿está o no? Que me mandó un mensaje y después me lo borró, parece. ¿Sería el mismo? Sí, profe.
Lo que pasa es que yo le había mandado ese mensaje para entrar a la primera clase. Es que yo había entrado por aula virtual y no había encontrado ningún link. Ah, ya. Ya. No, sí, o sea, igual les cuento, o sea, para nosotros esta cuestión ha sido como un tema, uff, porque nosotros teníamos todas las aulas preparadas desde el punto de vista virtual. Y nos avisaron una semana antes que teníamos que empezar a preparar los temas en Team, y ninguno de los profesores en el fondo habíamos ocupado Team. Nos tuvieron que hacer clases de Team para poder en el fondo más o menos manejarnos. Tampoco igual vamos a aprender así de buenas a primeras, pero al menos lo encuentro mucho más amigable y mucho más decente que el aula virtual, para mi gusto. O sea, porque en el fondo podéis transmitir, podéis en el fondo proyectar, podéis hacer que los alumnos todos queden registrados, los que participaron y todas esas cosas. Entonces, no es necesario estar pasando como asistencia. Así que lo cual me parece excelente. Profe, consulta, ¿en qué diapositiva está trabajando usted ahora? Porque ya me perdí. Recién acabo de cambiar de la diapositiva 5 a la 6. De la 5 para atrás, de la 2 hasta la 5, estábamos hablando de aspectos clásicos. Ya, profe, porque no se me cambiaba a mí. O sea, yo puedo cambiar la diapositiva, pero cuando usted la cambia, no, a mí no se me cambia. Cuando va haciendo la clase. Eso era. Tenías que apretar al modelador, algo así. Y eso es lo que está proyectando el profe. Ya, Nati, gracias, amiga. De nada, te quiero. Me bajó la... Se me bajó la presentación. Disculpe que se cayó la presentación, ahí la estoy subiendo de nuevo. Ya. Ay, profe. Ahí estábamos en las 5, ahora vamos a pasar a las 6. ¿Ya? Sí, ahí sí, profe. Bueno, en las 6 hablamos ya más de frentón en temas que tampoco tenemos que dejar de lado, que son aspectos conceptuales, pero son aspectos conceptuales que nos van a servir desde el punto de vista de la administración pública propiamente tal, o personas que en el fondo han trabajado en el área, y que es interesante en el fondo tenerlos siempre ahí para saber que en el fondo contribuyeron también a los distintos enfoques. Y estamos hablando de que tampoco debemos de dejar de lado de que si bien tenemos esta administración clásica ha ido avanzando, y esta administración, en el fondo, el tema de Weber permea todo tipo de organización. Esto permeó tanto el ámbito privado como el ámbito público. ¿Y por qué lo permeó? Porque en el fondo él se dedicó a trabajar en sociología de la organización, pero no solamente en eso, sino que además también estructuró la organización desde un punto de vista más formal. También en el fondo se dedicó a sistematizar, a hacer que las organizaciones tuvieran reglamento. Entonces, todos esos temas que en el fondo se tratan en esta corriente son buenos de tenerlos en consideración. Y además también tenemos que tener en consideración a Wilson, porque este es el que primero nos abre a nosotros los ojos dentro de los ámbitos de la administración, de que la política puede permear tanto organizaciones públicas como privadas, pero se hace más evidente en los aparatos públicos. No tan así en los entes privados, donde en el fondo está, pero está como más escondida. Sobre todo porque, por ejemplo, hay temas de política, hay temas de influencia, hay temas de poder, sobre todo los temas de decisión, y cuando se trata de decisiones estratégicas, esto se da muy claramente también en los ámbitos corporativos de las empresas, o como los directores llegan a ser miembros de directorios en empresas, también se da mucho ahí, y
se palpa el tema de la política, el tema del poder, el tema de la influencia. Entonces este caballero que nos dijo, ¿sabe qué? Esto también se da dentro de la administración del Estado, tenemos que aprender a convivir con la política, y hoy día nosotros sabemos que eso es así, y lo vivimos a diario, porque en el fondo vemos a diario los comentarios de los parlamentarios, los comentarios de la alcaldesa, los comentarios de la agenda de gobierno, que va a ser el gobierno, que no va a ser el gobierno, y eso lo vemos a diario en la televisión, y vemos cómo en el fondo esta gestión pública se da latente y se da a diaria respecto de la dinámica que en el fondo podemos apreciar. No sé qué comentario le merece a usted, pero tampoco sé qué enfoque se está usando para lo que en el fondo hoy día estamos viendo. Lo que sí veo es que en el fondo hay decisiones escalonadas, pero que no tienen que ver mucho una con la otra, y tampoco me queda tan claro cómo en el fondo está operando la política pública de salud pública o cómo están operando las redes asistenciales. No me queda tan claro. ¿Qué opinas, Joaquín, María, José, que no lo he escuchado, a Ítalo, tampoco he escuchado a Isidora ni a Gabriel? O si en el fondo les queda claro por qué estamos en esta primera clase abordando temas conceptuales iniciales para poder entender después el otro enfoque, o de qué cosas no nos debemos olvidar para poder entender por qué el enfoque avanza de una forma y no de otra. Profe, pero esta administración pública ortodoxa está dentro de lo que es la administración científica, ¿o es otra? No, esta administración pública ortodoxa está dentro de los términos de gestión, porque si tú te das cuenta, tiene a Elton Mayo, que trabajó en todo el tema de comportamiento y luminosidad, en los temas de gestión o de gerencia. Se movió la lámina, no sé por qué se movió. Pero si tú ves también está Leonard White. Leonard White escribe sobre aspectos de presupuesto. Se fue la... no sé por qué se cae. Veamos. Examinar. Cargar. Sustituir. Leonard White estuvo más que nada marcado en escribir sobre la administración pública y los presupuestos, y Gulit estuvo más enfocado en temas de organización. Entonces, él escribe sobre los procesos organizativos o cómo se ve la administración pública de la época en el año 60, por ahí. Entonces, son todos clásicos que en el fondo apuntan a temas más que nada de administración pública, y en el fondo reconocen aspectos, ponte tú, de economía, de eficiencia, de estructura de personal y presupuesto. Hay otros más que en el fondo van contribuyendo a estos temas de gestión, pero estamos hablando de que no debemos desconocer de que estas dos miradas, o sea, partimos desde que la administración es única, partimos de que en el fondo nosotros la podíamos aplicar de forma indistinta y le podíamos poner un apellido, pero le poníamos un apellido porque sabíamos de que esa administración no podía ser aplicada de forma tan pura dependiendo del objeto de la organización. Porque ¿a qué me refiero al objeto? A la misión,
a la razón de ser de la organización. Entonces tenemos que tener en consideración esa razón de ser y para qué fue creada la organización, para saber si podemos aplicar de forma pura o podemos aplicar o acomodar elementos de gestión. Eso en el fondo es un tema, que ese es como un punto 2. Y sabemos de que en el fondo tanto la administración pública como la privada operan en contextos que en el fondo podrían ser un poco distintos porque dentro del sector público tenemos más normas, tenemos más reglamentos, tenemos más presupuesto. Es como decir, ¿sabe qué? Que las técnicas administrativas de una, en términos de contabilidad, ambas llevan contabilidad. Ambas tienen balance, pero la contabilidad se lleva de forma distinta en una respecto de la otra. Ambos tienen gestión de personas, pero la gestión de personas que en el fondo a lo mejor inicialmente hacemos en el sector público es distinta porque hacemos concursos públicos, porque hacemos decretos de nombramiento. En cambio en el sector privado tú haces un concurso y después haces un contrato de trabajo y punto, lo mandáis a la inspección del trabajo. Entonces, hay matices un poco distintos. Entonces, lo que estamos teniendo en consideración de que estos clásicos nos están permitiendo también ver de que cuando estemos ya de lleno en la nueva gerencia pública vamos a poder entender si las técnicas que en el fondo están utilizando vienen de una u de otra corriente. Vamos a saber, por ejemplo, que si no sé, estamos hablando de calidad total, o estamos hablando de contabilidad de costo, va a venir a lo mejor del lado más científico, pero si estamos hablando de liderazgo y empowerment, a lo mejor va a venir del área más de gestión. Entonces vamos a ver de que en el fondo aquí se van a ir mezclando y vamos a tener una corriente que se llama nueva gerencia pública, pero vamos a entender que esa corriente tiene distintas vertientes, distintos asideros. Y en el fondo es eso. Por eso es que estamos viendo inicialmente estas PPT. Bueno, algunos temas que en el fondo se empezaron a tratar, y ahí te das cuenta, teoría de la organización, en 2 niveles, en individuo y en grupo. Entonces, ahí hay otro tema de importancia. Es importante en el fondo saber teoría de la organización, las distintas corrientes de la organización, porque esto nos permite también entender de mejor forma la gestión o el management o la gerencia. La teoría de la organización que estudia la sociología o la psicología de la organización, pero desde el punto de vista del individuo, desde el punto de vista de la estructura y desde el punto de vista del entorno, porque la estudia en 3 niveles: individuo, estructuras o grupos de trabajo y entorno, te permite a ti entender exactamente la dinámica que viven las organizaciones, y esa dinámica puede ser pública o puede ser privada. Entonces te ayuda a entender mucho cómo se dan los procesos decisorios, cómo en el fondo se ejerce y se dan los distintos tipos de liderazgo. Y en el fondo cómo esas habilidades blandas se plasman también en la organización desde el punto de vista de cómo aquel que ejerce liderazgo motiva o no motiva, y cómo se dan las organizaciones formales o la informalidad dentro de estos sistemas. Hasta ahí, ¿qué opinan? Rafaela, ¿no te he escuchado? ¿Estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Sí? Eh, ¿Has seguido? ¿O tienes sí, dudas? sí, preguntas? lo he escuchado y estoy de acuerdo con lo que está hablando. ¿Te surgen dudas? ¿Esto lo podéis llevar a algo práctico, algo contextual que estamos viviendo? Así como el enfoque que se le está dando, por ejemplo, a la pandemia, algo así. Bueno, si tú quieres, porque yo encantado. O sea, lo que pasa es que no sabría decir si se le está dando un enfoque económico, pero creo que no se le está dando el enfoque social que corresponde y que claramente las cifras que se entregan son falsas. Entonces, que se está realizando una mala administración es claro. Rafaela, cuando tú dices que en el fondo no hay un tema de
¿Qué fue lo que dijiste? ¿Algo de participación? ¿O que No, dije que no se le está dando el enfoque social que corresponde darle a una situación así. Como usted decía la clase pasada, esto está marcando mucho así como las diferencias sociales, el hecho de que se le dé cuarentena a un sector de la sociedad y a otro no, y todo lo que está pasando. ¿Ya? ¿Y quién opina algo similar o distinto? Porque hablemos de los temas sociales, del enfoque social. Eminentemente la gestión pública es social, pues tiene que tener una mirada social, o si no nos explica que en el fondo hagamos gestión para unos pocos y hagamos gestión de élite o hagamos gestión con privilegios, porque si no, no sería gestión, pues. Es eminentemente social, eminentemente participativa, tiene que permear todos los niveles sociales. Esto es como, por ejemplo, cuando tú tienes políticas impositivas, tienen que ser justas, equitativas y distributivas. Lo mismo sucede a nivel de estructura social. Tú esperarías una sociedad que fuera más distributiva, más justa y que no tuviese tantas brechas. No sé qué opinan. Ítalo, ¿está por ahí? ¿O Isidora Holguín estará por ahí? Profe, yo creo que claro, lo que usted dice es lo ideal, de que las gestiones que se hagan sean sin brecha y que no haya preferencia sobre una cierta clase social o no, pero respecto a lo que dijo mi compañera, no sé quién, que la gestión debe ser más social, yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que tampoco, en mi opinión, creo que tampoco se tiene que dejar tan de lado el aspecto económico, porque al fin y al cabo, después de salir de esto, a todos nos va a afectar, y más a la clase media o a la clase más baja, creo yo. Entonces, sí hay que darle muchísimo enfoque social, pero tampoco dejando de lado lo económico, porque al final a los que más va a afectar van a ser a nosotros, no a los de ahí arriba, no a los que tienen más lucas, creo yo. Alexandra, gracias. Yo también pienso que en el fondo efectivamente no se tiene que descuidar el equilibrio fiscal. O sea, tú en el fondo implementas políticas que en el fondo sean más transversales y beneficien a todo el mundo. Y yo veo, no sé, cuando a mí me dicen que tiene que ser más social, no lo veo desde un punto de vista de que, o sea, lo veo más que nada que sea transversal, en el sentido de que me pueda hacer cargo del mayor espectro de situaciones, desde los más vulnerables hasta que en el fondo yo sé que no son tan vulnerables, pero que pasan a ser vulnerables. Por ejemplo, hoy día la clase media yo creo que es más vulnerable que en el fondo aquellos que son vulnerables, porque aquellos que en el fondo tienen esa condición van a recibir servicios sociales mayores a los que en el fondo no lo eran, pero que hoy día lo son, producto de una contingencia que en el fondo no estaba prevista. Entonces, cuando a mí me dicen que una gestión pública sea más social, me refiero a que en el fondo trabaje para todos los ciudadanos, no sea una gestión pública sectaria, ni segmentaria, ni que en el fondo genere determinados privilegios, sino que en el fondo, me acuerdo de haber visto un comercial donde decía que la tortilla tenía que estar bien repartida, porque si la tortilla estaba mal repartida, dábamos vuelta a la tortilla y beneficiábamos a algunos más y a otros menos. Entonces, creo mucho en la justicia distributiva que en el fondo tienen los países europeos, a donde yo siempre he dicho, las brechas salariales no tienen que ser tan altas. O sea, si alguien no quiere estudiar y quiere en el fondo ser un buen grafiter,
que tenga las mismas posibilidades que en el fondo aquel que quiso estudiar y que las diferencias salariales no sean tan altas. A lo más, en el fondo, sí, con 3, 4 sueldos, pero no 10, 12. A eso me refiero, que en el fondo tiene que ser más social, y más social en el sentido de que cuando tengo políticas de salud, tengo políticas de educación o tengo políticas de pensión, sean más inclusivas y sean no tan sectarias, sino que en el fondo permitan condiciones sociales de vida decente, acorde, y que al menos tenga accesibilidad a elementos que son de primera necesidad y que son básicos. Pienso de esa forma, creo que en el fondo a lo mejor puede que yo también me equivoque, porque en el fondo uno tiene derecho a equivocarse, pero también tiene derecho a disentir. Y yo creo que en mi clase todos tenemos derecho a disentir o a pensar de las más variadas formas, porque para mí eso es también parte de la gestión. Tú tienes que gestionar distintas formas de pensar dentro de un Estado, dentro de una organización pública, pero todos tienen que entender de que cuando estamos haciendo gestión, estamos trabajando, pero trabajamos para un fin determinado, que son todos los ciudadanos del país, no son unos poquitos. No sé si el término social que utilizó la alumna hacía alusión a eso, o yo me fui a lo mejor en algo muy profundo. No, profe, sí me refería a eso con respecto a lo social. Por ejemplo, el caso que salió del hombre de Puente Alto que falleció por este virus, y al mismo tiempo se solicitó hubo un avión de la FACH para un participante de las Fuerzas Armadas por el mismo motivo. A ese tipo de brecha social hablo yo. A eso me refería. Como que lo que usted comentaba es de que existe una política para algunos pocos. O sea que siento que el virus está como... No sé si me entiende. Yo la entiendo perfectamente. ¿Alguien más que quiera opinar? Profe, yo creo que... Niño. Sí, me echaba de menos. Sí, pues. Yo creo en lo personal que la gestión que están teniendo acá en Chile es de como clientes. Porque en Europa la gestión que hacen con respecto al virus tratan a las personas como lo que son, personas. O si quieren llamarlos ciudadanos, que a mí en lo personal no me gusta mucho esa palabra. Pero acá en Chile no, po. Acá en Chile se está haciendo políticas para algunos pocos, se están haciendo gestiones con respecto al virus para algunos pocos, porque nadie piensa en las personas de Petorca que nunca han tenido agua potable y esta crisis sanitaria la están pasando de una forma súper mala, o las personas que están privadas de su libertad. Bueno, y también hay un tema. Hay un tema de que en el fondo tampoco se ha resuelto. ¿Y qué pasa con el nivel de contagio, donde en el fondo están más hacinados todavía? ¿Quién más tiene alguna opinión distinta? ¿Y Antonio ya está con nosotros o todavía sigue con la mamá? Brian Galás, ¿quién es? ¿Está? Aló, sí. Ah, bien. ¿Y qué opina respecto de lo que estaba comentando, lo que estaban conversando sus compañeros? Que es un tema complicado porque es cierto, entre más hacinados están los presos, más probabilidades de contagio, y que las medidas que ha tomado el gobierno se refleja claramente lo que es, ¿cómo se llama esto? La desigualdad social que hay. ¿Y qué enfoque de gestión ve usted ahí, en lo que estaba en el fondo? ¿Es lo que está llevando así como el gobierno actual o lo que No, están lo que se aplicando en ve este bien. momento? Porque nosotros podemos estar estudiando elementos teóricos o haciendo una clase respecto a enfoques, pero hay que también llevarlo a la realidad, lo que en el fondo estamos viviendo, lo que en el fondo vamos viendo. Se supone que estas instituciones públicas están funcionando.
Claro, es que una cosa es lo que reflejan, pues es lo que uno puede ver a través de las noticias, pero por otros medios, por ejemplo, por internet, no sé, por divulgación de gente, se puede ver que, no sé, por lo que dice, por ejemplo, el ministro de Salud en la tele, es que todo va bien, que Chile tiene porcentajes bajos de muerte, pero si uno se pone como a analizar por detrás las cosas, se da cuenta que en verdad los hospitales están quedando sin insumos. Es verdad. El mismo llamado ayer a hacer mascarillas de uno mismo en la casa, ¿no? Porque en el fondo en las farmacias no hay. Po. O sea, tú puedes recorrer varias farmacias en una cuadra, y yo lo he hecho, y no encontré mascarillas. Pero se supone que para subirme al transporte público tengo que tener una mascarilla, si no me van a multar. Pero, profesor, una duda. Y parece súper irrisorio de que te estén multando por 2,5 millones de pesos, cuando todo el mundo sabe que las mascarillas no están en las farmacias, no están disponibles. Y más encima te mandan un tutorial para que tengas una mascarilla de polera. Entonces, a mí hay cosas como que no me cuadran a veces. Profe, ¿no es una responsabilidad de parte del gobierno decirle que la gente saca su mascarilla? Mira, yo creo que particularmente yo lo que he visto que en los países de Comunidad Europea te regalan mascarillas. A la entrada del aeropuerto acá, a mí me regalaron mascarillas también. Pero después ya nadie más regaló mascarillas. Po. Pero yo creo que en el fondo, si vais a tomar una decisión pública, tenéis que entender de que en el fondo las farmacias no tienen mascarilla y que la mayor cantidad de mascarillas no están ingresando al país porque en el fondo los productores de mascarillas están desviando toda su producción a sus países de origen, y que en el fondo tenéis también asegurar mascarillas para el personal médico, que supuestamente es el que en el fondo más las va a necesitar en no sé cuándo, pero las van a ocupar igual. Tenéis que en el fondo hacerte cargo, o si en el fondo vaya a dictar una acción, y si sabéis que en el fondo hay escasez y que no hay, tenéis que hacerte cargo. Po. O sea, no podéis llegar ahí en el fondo, dictar una norma y no hacerte cargo de la misma. O sea, es como ir a sacarse una foto, no sé, por un sitio emblemático y no hacerse cargo. profe, ¿Mm? me genera una duda respecto a la gestión que el Estado debería estar implementando. Hay un par de problemáticas que me nacen. Por ejemplo, la gestión del Estado no podría como intervenir en ciertos casos con, no sé, dichos de ciertas personas. Por ejemplo, me enteré en el cambio de clase que el pastor Soto creo que estaba haciendo un llamado a que la gente saliera a la calle a predicar. Una estupidez, pero está haciendo este llamado por vía vía la prensa, que lo ve comúnmente la gente. El Estado no puede intervenir ante eso, por ejemplo, un caso que en realidad es gravísimo. Ese es el punto 1. El punto 2 es poner, no sé, sanciones más graves, como por ejemplo con el caso de esta gente de la alta sociedad que estaba viajando a la playa en helicóptero. La que abandonó la casa en helicóptero. Sí, esa misma. Sí, vi las noticias. Mira, hay dos temas. Yo creo que en el fondo el Estado o el gobierno sí puede hacer medidas coercitivas de manera tal de que en el fondo si se está aconsejando desde el punto de vista técnico no salir a la calle, sí aplicar medidas, por ejemplo, para señalar de que en el fondo, no sé, pues el diálogo que está sosteniendo esta persona no es válido y atenta contra, no sé, pues el Estado de Derecho, y atenta también contra una instrucción de la autoridad. En el fondo sí puede en el fondo tomar ciertas medidas. Y por lo que tengo entendido ya les pidieron a la Dirección de Aeronáutica Civil informes de las personas que habían abandonado Santiago en helicóptero, porque no fue solo un helicóptero, fueron varios. Y van a tener que dar una respuesta muy buena de por qué en el fondo están abandonando Santiago bajo ese mecanismo. Probablemente a esa gente sí se le multe, porque en el fondo no cualquiera tiene un helicóptero. O sea, para tener un helicóptero tenéis que tener bastantes recursos. Lo mismo que un jet privado, también tiene que tener recursos.
Pero yo creo que ahí hay un tema de criterio, porque en el fondo, si tú tienes una persona que en el fondo es pobre y que en el fondo le diste la instrucción que tiene que tener mascarilla y en el fondo no tiene mascarilla y la voy a multar, hay una cuestión de criterio también. O sea, supuestamente tú como autoridad sabes de que hay escasez del producto y que no están disponibles, también hay un tema de criterio. Contando que hay gente que también tiene que ir a trabajar. Bueno, eso también es verdad. O sea, y además tampoco te duran, las que hay en el mercado no te duran todo el día, te duran 2 o 3 horas. Después de eso son inservibles. Pierden toda vida útil. Y, profesor, con respecto al otro ejemplo que estaba dando, este Pastor Soto creo que estaba hablando por la prensa, que es lo que más ve mucha gente ahora que está encerrada, que estuviera haciendo un llamado irresponsable y grotesco en realidad. Por la tele no hay nada que se le pueda hacer así como a ese sujeto. ¿Sí? Salvo, por ejemplo, no sé, porque la autoridad hable con él para en el fondo explicarle que en el fondo no es la vía más adecuada. Y de lo contrario, en el fondo, tomar alguna otra medida desde el punto de vista más legal, pero yo creo que tiene que ver con eso, o puede salir la vocera de gobierno, no sé, pues señalando respecto de lo que en el fondo está, no sé, pronunciando tal persona X. Por esta vía les señalamos que no es tan adecuada forma y eso va en contra de las normas que en el fondo se han establecido para poder prevenir este tipo de enfermedades o de contagios. O sea, por la misma vía que en el fondo él está llamando. Ya, entonces vamos a ver la última PPT, que es la siguiente, y de ahí yo ya les dejo para que puedan en el fondo reflexionar en torno a estos temas o a las otras asignaturas. Ya. Bueno, la otra asignatura también se dice que en el fondo tampoco tenemos que dejar de lado el tema del comportamiento administrativo o la racionalidad, que fue todo un tema que nosotros ya analizamos en un curso, donde en el fondo analizamos todo lo que tenía que ver con el comportamiento al interior de la organización. Y hay otro tema tampoco que tenemos que dejar de lado, que tiene que ver con los temas de decisiones al interior de las organizaciones públicas, que en el fondo ya nos hemos dado cuenta que son como una verdadera bolsa de gato, porque en el fondo salen de muchas propuestas de la presidencia y esas propuestas se van al Congreso y al final terminan en otra cosa o no necesariamente terminan en lo que en el fondo la autoridad estaba proponiendo, y entonces claramente vemos que en el fondo dentro de la administración del Estado también están los distintos poderes que juegan distintas acciones, ¿ya? Entonces tampoco podemos olvidarnos que esto no se da dentro de una empresa. En una empresa no hay un parlamento ni esas cosas, hay accionistas. O en el fondo, si usted lo analiza bajo la teoría del juego, también se puede dar esa dinámica. Pero esto es algo inherente a la administración pública que tampoco tiene que dejar de lado, que también va a influir también en cuando estemos viendo el tema de nueva gerencia pública. Y me despido ya con esta lámina. Entonces, tenemos que tener en consideración que a partir del año 80 al año 2000, Compañera, apaguen su micrófono, por favor. vemos que está hablando el presidente, así que en el fondo está bien. Para terminar luego esta lámina. Dice, a partir del 80 hasta el año 2000, yo en el 2000 tenía yo creo que como 17 años, 16 años por ahí, nos encontramos con los siguientes contextos. Una globalización de la gestión pública, y en esta etapa podemos incluir ya el inicio de la nueva gerencia pública que se está descolgando de esta gestión pública. Y además también debemos distinguir el neoliberalismo que ha tenido equívocamente a tratar a la ciencia de la administración
dice a la ciencia de la administración de todas las organizaciones por igual, aplicando técnicas de empresas sin previo análisis de cómo se deben interpretar en las organizaciones gubernamentales, que es lo que yo le decía. La administración es única, pero tenemos que tener el criterio suficiente, el conocimiento suficiente de poder intentar aplicar de forma indistinta la disciplina al tipo de organizaciones, dependiendo del objeto organizacional, dependiendo de la misión organizacional. Y además, también se mira el gobierno. A ver. Se miró el gobierno con tendencias a la privatización. Y veamos la última, que es chiquitita. Bueno, aquí hay una especie de ejercicio que me gustaría que en el fondo igual lo vieran, porque en la próxima clase lo vamos a ir comentando. Y vamos a, en el fondo, a establecer el tema de, si bien en las láminas está, la diferencia entre que usted puede ver entre gestión pública o administración pública, o si en el fondo hay un contexto similar o hay un contexto distinto. ¿Estamos? Estamos, profe. Ya, entonces lo estamos viendo el día martes para seguir avanzando con este tema y ya en el fondo de frentón ya ir hablando más sobre el enfoque de nueva gerencia pública sin desmerecer y sin dejar de lado los otros enfoques que también los vamos a ir revisando. Ya, profe. Chao, profe, Gracias, cuídese. profe. Chao. Adiós. Ya, Ya, profe. profesor, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense usted también. Chao, profe, que esté bien. Chao.